Muy bien. Demos gracias al Señor una vez más. Es bueno darle gracias todo el tiempo. Amado Padre, nos hemos gozado en tu presencia, exaltando tu santo nombre, reconociendo, Señor, que solo tú eres bueno, que solo tú eres Dios, y que en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Ahora concédenos la dicha de poder meditar en tu palabra, poder asimilar lo que tu Espíritu Santo quiere aplicar a cada una de nuestras vidas y poder salir confortados y seguros de que estando en ti, ciertamente todas las cosas redundarán para bien para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo Obviamente quiero decirles ahora que últimamente hablando más de lo que está pasando en mi vida. En momentos, verá, cada experiencia siendo diferente, cada circunstancia nos va trayendo nuevas oportunidades de aprender del amor de Dios y de aprender cuánto nos falta todavía para andar bien en sus caminos. Entonces me recuerdo Mateo 13, versículos 51 y 52, cuando Jesús ya terminó de hablar y les dice a sus discípulos, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Me llamó la atención una vez más a ver los términos, ¿no? Tesoro singular, cosas plural. Y lo que eso me dice es que lo lindo del tesoro, y recuérdense que el reino de los cielos, el reino de Dios es como un tesoro escondido. Entonces lo lindo del tesoro es que aunque vengan cosas nuevas, no le matan o le quitan el valor a las cosas viejas. Por el contrario, me da la pauta de que las cosas nuevas que vamos añadiendo deben estar en armonía con las cosas viejas para que se pueda mantener el tesoro. Las cosas nuevas que se añaden porque son de moda o porque se miran bonitas no encajan en el tesoro del reino, porque con el tiempo dejan de ser. Son temporales, circunstanciales. Las cosas del tesoro permanecen para siempre. Entonces, viendo eso, también me di cuenta que la Biblia dice que si queremos encontrar paz para nuestras almas, debemos de cambiar, debemos aprender. No, dice, hay que preguntar por la senda antigua. Hay que preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? O sea que el buen camino tiene que estar conectado a la senda antigua. Lo cual es súper obvio, porque Dios es inmutable y solo tiene un camino, solo tiene un plan, solo tiene un propósito. Así que mientras no nos salgamos de esa senda antigua, andaremos en el buen camino. Y como he estado experimentando ciertas emociones y ciertas cosas en estos últimos tiempos, se me ocurrió meditar una vez más. Fue platicando con Joel un tiempo atrás, ¿verdad? Del alma. Y yo le dije, creo que tengo unas notas sobre el alma, las voy a buscar. Y me puse a buscarlas y tenía preparado el mensaje, pero hasta ahora. Y lo dejé por ahí, lo encontré y lo dejé por ahí. Pero ahora, por experiencias que pasé especialmente esta semana, dije, no, voy a tener que leer otra vez del alma. Y a propósito, un paréntesis. Para los que saben, qué bueno, y para los que no saben, para que sepan. Jim Durkin, que fue el fundador de Ministerios Verbo y que luego fuimos parte de ella, escribió un libro que se llama Entrenando tu alma. Y él narra en ese libro cómo, siendo él un hombre de negocios próspero, un predicador muy bueno, y en la iglesia todo bien, debido a ciertas circunstancias de su vida, todo se le vino para abajo. Su negocio, su matrimonio, se divorció, sus hijos se molestaron con él, y con el correr del tiempo
él clamando a Dios por qué le había pasado todo eso, siendo él un ministro del evangelio y según él no habiendo pecado en él. Entonces él dice que el Señor le habló y le dijo: a toda palabra mía, ¿verdad? Cuando predicaba, a toda palabra mía tú le has añadido 2 palabras tuyas. Y que vino a su mente el montón de mensajes que había predicado y que decía, la Biblia dice, pero sabemos que en estos días las cosas son diferentes, y con ese pero sabemos le restaba el poder a la palabra. Y entonces clamó a Dios, le pidió ayuda, y Dios le dijo: practica mi palabra aunque no la entiendas. Haz lo que dice mi palabra aunque no lo entiendas, y en el practicarla llegarás a comprenderla. Empezó de nuevo él a tomar la Biblia, perdió su iglesia desde luego y todo, empezó de nuevo a tomar la Biblia y a volver a leerla y a aceptarla como estaba, ya no basándose en los fundamentos de su doctrina, de su denominación. Y conforme fue cambiando, el Señor le restauró su salud, que ya había llegado a pesar mucho y todo. Le restauró en sus negocios, poco a poco empezó a prosperar. Y conforme fue prosperando en su salud y en sus negocios, entonces también el Señor le llamó a restaurar su matrimonio. Y fue y habló con su ex esposa y se volvieron a casar porque se habían divorciado. Y el Señor restauró la relación con sus hijos y todos sirvieron al Señor. Y llegó realmente, como digo, él ya no tenía iglesia. Era vendedor de bienes raíces y todo. Y llegó un grupo de hippies, porque es de aquellos tiempos, a pedirle que querían comprar el terreno del Faro, allá en Eureka, California. Y él dice que honestamente con los hippies no se quería meter. Y que entonces los mandó con su competencia. Y ellos le dijeron: no, nosotros queremos con usted, ¿verdad? Y entonces antes de decirle sí, pasó de noche por el Faro porque ahí estaban alquilando y lo querían comprar. Y miraba que estaban despiertos y en grande bulla y todo. Y pues a ver si andan en drogas o lo que sea. La cosa es que cuando los llamó les dijo: pero miren, ustedes he pasado ahí por noche y todavía están activos. Y le respondieron los hippies, ¿verdad? Era el tiempo de los Jesus people, de la gente de Jesús. Y le respondieron: los hijos de las tinieblas están de noche. Si quieres ministrarles tienes que estar despierto en la noche. Y entonces finalmente les dio vendió la tierra. Le pidieron que, ya que no tenía iglesia ni nada, que les enseñara Biblia. Y empezó a enseñarle a esos hippies, empezó a hablarles de la palabra, a hablarles de negocios, les ayudó a ser prósperos en los negocios y todo. Y de ese grupo de hippies, cuando hubo un terremoto en una ciudad de Centroamérica llamada Guatemala, vino un grupo de esos hippies y se convirtió en Ministerios Verbo. Y ese es Jim Durkin. Entonces tengo el libro, me encontré en mi computadora ahora buscando en mis cosas viejas, tengo el libro en español, Entrenando tu alma, en PDF. A todos los que lo quieran, solo me mandan su correo y se los mando de regreso. O lo voy a poner en el WhatsApp de la iglesia para que todo el que lo quiera lo pueda descargar. Bien, entonces volví a mis notas. Y ahora quise hacer algo más y empecé a revisar todos los textos donde se menciona el alma. Y me encontré con esto. Es la primera vez que lo miro así despacito. El alma, cuando habla de alma, hay diferentes palabras en hebreo siempre, ¿verdad? Y también en griego. Y cuando habla de alma, del soplo de vida, es la misma palabra tanto para los animales como para el cuerpo humano. Cuando Dios sopló en Adán soplo de vida, es la misma palabra que habla de los animales. Y se traduce la gran mayoría de veces existencia. No dice existencia, dice vivencia, dice vida. Pero es vida de los animales, vida del cuerpo humano, que es solo existencia. Cuando trata ya con el alma del ser humano, la diferencia es que añade un detallito, pero creo que eso sí lo escribí.
Prosperidad, no, creo que eran tantos los textos que no lo escribí. Bueno, pero el punto es esto. Cuando habla ya del alma, del ser humano, habla del soplo de vida igualito que al de los animales, pero añade un poquito de que en el alma del ser viviente hay raciocinio. Y prácticamente eso es lo que hace la diferencia entre el alma del animal y el alma del ser humano. Uno tiene raciocinio, uno puede discernir. Y por eso también, cuando los hombres actúan sin ese raciocinio, se les llama bestias. O sea que no es una ofensa cuando alguien no quiere caminar conforme a la luz de la palabra, que se le diga: sos una bestia. Porque no tiene, y el raciocinio, desde luego, razonar a la luz de las escrituras, porque recuérdense que el diablo no crea nada, distorsiona todo. Entonces el raciocinio, ya ven que la gran mayoría de ateos y todos son personas que piensan que tienen un gran conocimiento y todo, pero no es el conocimiento de Dios. Entonces, con toda su sabiduría humana, son bestias a los ojos de Dios. Y eso es lo que estamos considerando. De ahí que voy al texto tan conocido, porque ese es el primero al que voy cuando quiero hablar del alma. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Sí, aquí está la palabra. Dice, la definición de la palabra alma y la alma del humano es la siguiente: respiración, es decir, por implicación, espíritu. Abstracta o concretamente, el principio de percepción solamente. Percepción o raciocinio. Así se distingue por un lado del alma racional e inmortal, y por el otro de la mera vitalidad incluso de las plantas. ¿Se dan cuenta? Hasta las plantas tienen soplo de vida. Y esa es, de ahí que el punto entonces es razonar. Pero razonar a la luz de la Biblia. Del hecho, hay un texto en Isaías que no lo apunté, donde dice Dios: venid y estemos a cuentas. En el original dice: venid y razonemos juntos. Entonces, esa es la gran diferencia. Razonar nuestra vida, nuestras experiencias a la luz de la Biblia. Que prácticamente fue lo que, ahora viéndolo en retrospectiva, fue lo que Dios le dijo a Jim Durkin. Practica mi palabra aunque no la entiendas. En otras palabras, razona a la luz de mi palabra. Porque tu entendimiento te va a decir otra cosa, pero tú razona a la luz de mi palabra. Entonces vemos que el texto ese tan bonito, de que tú seas prosperado en todo, quiere decir que el deseo de Dios es a nuestro favor. El deseo de Dios es para bien nuestro. Sabemos teóricamente. Pero llega un momento cuando las cosas aparentemente, circunstancialmente se ponen difíciles, que entra nuestra alma, no razonando a la luz de la palabra, sino que a través de la gran cantidad de ideas, la gran cantidad de enseñanza que recibimos del mundo. ¿Se recuerdan en las pláticas que di sobre no se hallaba herrero? ¿Verdad? Que quitaron a los maestros, a los equipadores del pueblo, y los hicieron descender a los equipadores filisteos. Y el equipamiento y los padres, por así decirlo, estamos haciendo lo mismo, o hicimos lo mismo los que ya no lo estamos haciendo porque ya nuestros hijos se fueron. Pusimos a nuestros hijos en las manos de los filisteos para que les enseñaran el humanismo que hay en las escuelas y en las universidades especialmente. Y entonces el deseo de Dios está a favor de nosotros, pero el así como es la gran diferencia que tenemos que trabajar. ¿Cómo prospera nuestra alma? Porque está diciendo Él: todo está a favor de ustedes si tan solo llegáramos a razonar juntos. Mientras razonen juntos, van a prosperar en todo y tendrán salud. Pero el razonamiento mío va de acuerdo a así como
vaya prosperando el alma de ustedes. Entonces, ¿qué es prosperar? También eso es otra cosa importante, porque, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Tengo que tener mi casita, mi carrito. Y rápido, otra vez entra el razonamiento humano de lo que consideramos prosperidad. Si estoy prosperado, todo me tiene que estar saliendo bien. Si soy prosperado, no tengo necesidad. Es una batalla interna entre la prosperidad de Dios y la prosperidad que el mundo nos ha enseñado. La palabra prosperidad aquí en este texto dice ayudar en el camino. Es decir, pasivamente lograr alcanzar. Figurativamente, tener éxito en los negocios, tener un viaje próspero. De esas definiciones, las palabras negocios, camino, viaje, presentan un cuadro en aquel entonces más amplio de lo que presentaban hoy. O sea que yo lo traduzco de esta manera. Al ver lo que dice la Biblia de camino, al ver lo que dice la Biblia de negocios y todo, lo traduzco de esta manera. Prosperidad es que tengamos ayuda en nuestro camino o viaje, que es la vida. Nuestro camino es la vida. El viaje que estamos teniendo es la vida acá en la tierra a la segunda venida de Cristo. Vuelvo a decirles que estamos en un examen práctico. Estamos en nuestra, ¿qué se le llama? Cuando ya se cursaron todos los estudios y ahora hay que poner la práctica. En eso estamos, en nuestra parte final. O cuando se va a hacer un drama, que llegamos a los ensayos y aprendemos nuestra parte, pero el último ensayo ya es con traje y todo, como que ya fuera el drama en sí. Los que han participado en dramas sabrán a qué me refiero, ¿verdad? Pero mientras estamos ensayando, llegamos en shorts, con tenis, con la cachucha, como sea. Pero después que ya vamos a presentar el drama, el último ensayo ya es con la corona de rey, con las túnicas, la espada. Ya es de traje completo. Nosotros estamos en el examen, en el último ensayo, en el ensayo de traje completo. Y de aquí es de donde va a salir. Entonces, camino. Que tengamos ayuda en nuestro camino o viaje, que tengamos ayuda en la vida y logremos alcanzar las metas de desarrollo en todos los asuntos y relaciones que encontremos en ese camino, que son nuestros negocios. El camino es la vida, los negocios son las cosas que tenemos que hacer. Por eso fue que Jesús a los 12 años dijo, porque me buscaban, no saben que los negocios de mi Padre me conviene estar. En los asuntos, en la misión, en el trabajo que Dios me ha dado, me conviene estar. Proverbios 23:7 nos dice que según el hombre piensa en su corazón, tal es él, así es. Entonces, hermanos, como aquel refrán que dice que estoy predicando al coro. ¿Se recuerdan de ese refrán? Algunos lo conocen. Es de que cuando estaba a decirse algo a quienes saben, es como predicarle al coro, ¿verdad? Porque el coro siempre escuchando todos los mensajes del pastor. Repite 10 veces y es de oír el coro. Es necesario repetir las cosas. Y especialmente esta del alma. ¿Por qué? Porque, les aventajo creo que a todos en el Señor. Y debería de tener yo más experiencia que ustedes y todo, pero me doy cuenta que conforme cambian las circunstancias, tengo que volver atrás y empezar a ver cómo se evalúa esto en la nueva experiencia que estoy teniendo. La Biblia dice claramente que nuestros pensamientos, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Eso éramos nosotros, haciendo la voluntad de la carne. ¿Y qué dije de la carne? ¿Qué dije de nuestro cuerpo? Es exactamente animal, ¿verdad? Por eso es que hasta ahora entiendo que decían que el hombre es un animal racional. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hechos del mismo material y bajo el mismo soplo de vida, de existencia. Solo que la imagen de Dios es la que nos hace diferente, porque nos hace seres pensantes que razonemos. Y Dios nos advirtió
que para llegar a esa condición no quisiéramos decidir por nosotros mismos, sino que razonáramos con Él lo que Él llama bueno y lo que Él llama malo. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Se lo menciona entonces en la Biblia que los deseos, la voluntad y los pensamientos nos hacían extraños y enemigos de Dios. Entonces el alma es el centro de atención del llamado Nuevo Testamento. Bueno, en realidad de toda la Biblia. En realidad de toda la Biblia. Porque bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es al alma a la que se le está diciendo que no olvide. Es al alma a la que se le está exhortando. Y David, ¿a quién le hablaba? A su alma. Cuando nosotros decimos, me dije a mí mismo, tal vez lo podemos cambiar, le dije a mi alma. Y me encontré en mis notas y casi me pongo a llorar otra vez. Porque cuando escribí hace años el libro, Viviendo por Principios, Edmer tomó la tarea de no solo traducirlo al francés para enviárselo a todos sus amigos, sino que convertirlo en devocionales semanales. Y los tengo ahí, me lo encontré, como digo. Pero lo que me emocionó fue algo que no vi en el libro de Jim Durkin, pero sí el Señor lo puso en mí. Dice que Jesús padeció en todo, conforme a nuestras debilidades. Significa que a él llegaron también un montón de pruebas, pero él no pecó. Su alma estuvo bajo control. Desde luego, él tenía una pequeña diferencia que nosotros no tenemos. La plenitud de Dios habitaba en él, ¿verdad? En otras palabras, Jesús, cuando venía la información del enemigo, había alguien que decía, no es así. Oíste que he dicho, pero yo os digo. Y entonces él no recibió lo oyó, lo vivió, estuvo en medio de, rodeado de, pero no lo aceptó desde chiquito. Desde niño. Por lo tanto, no había ningún problema. No vemos ningún momento negativo, déjame corregirme, no vemos ningún momento negativo que Dios manifieste su alma. Sí lo vemos, digo yo, en un momento positivo. Por ejemplo, la muerte de Lázaro, su amigo, el que los recibía todo el tiempo en casa y los atendía con la comitiva que llegaban y todo lo demás. Y lloró ante la tumba de Lázaro. Pero lloró y en cuestión de minutos estaba resucitado. Yo me he aprovechado mucho de esa enseñanza, y digo aprovechado no en un sentido de robármelo, sino que de encontrar respuesta para consolar a personas que antes no tenía. Y ¿saben qué? Últimamente cuando he hablado con personas que han perdido a un ser querido, ya no les digo, no tengas pena, él está con el Señor, él ya pasó a su mejor. Claro que le digo que lo saben, pero ellos no necesitan oír eso. Yo me he encontrado, tal vez por la experiencia en mi casa con mi mamá y otros seres que cuando pierden a sus seres queridos, que lloran, y eso es bueno, el llorar es necesario, por eso Dios puso el tiempo de luto. Pero hay otros que piensan que no deben de llorar, que no deben porque, hombre, pues si el ser querido, si mi esposo, si mi esposa, si mi hijo, si mi padre ya pasó a la presencia del Señor, ¿por qué voy a estar yo llorando? Hay que hacer fiesta. De hecho, ya no soy partícipe de llevar grupitos a cantar alabanzas en el velorio. Ese soy yo, una vez más. ¿Por qué? Porque sí, ciertamente, gloria a Dios, nuestro ser querido está con el Señor, pero ha dejado un vacío en nuestro corazón, en nuestro ser, especialmente si ha sido tan cercano como el cónyuge de años. Entonces los llamo para decirles, yo te llamaba para decirte que por favor llores. Que no seas fuerte, que no luches contra sus sentimientos y tus emociones. Este es un tiempo de luto, este es un tiempo de dolor, no para el ser querido que ya está con el Señor, pero para los que quedamos. Y contener ese dolor no es fe, contener ese dolor no es madurez espiritual.
Es sencillamente dejarse llevar por un razonamiento de que, bueno, si yo digo que es mejor morir que estar vivo, ¿por qué voy a estar llorando? No estoy llorando por el que se fue. Estoy llorando porque me quedé. Y ya no voy a tener su compañía. Ya no voy a tener su apoyo. Ya no voy a tener sus regaños. Ya no voy a tener. Estoy llorando porque me quedó un vacío. Y eso es entonces el alma. Alma llora, pero no como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Así que es un tiempo de luto. Y después a echar punta, y con más ganas, y a prosperar el alma, a buscar ayuda en el camino, ahora sin el compañero, la compañera, el hijo, el padre que me acompañaba. Pero tengo que seguir el camino, porque todavía estoy en el vehículo. No me he salido del vehículo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y estoy tomando lo fundamental para refrescarlo y reafirmarlo en mi mente y en mi corazón. Y de igual manera en la de ustedes. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Paro ahí. ¿Qué número les dije que habla de la totalidad? Exacto, el número 3. Ese es el que totalidad. ¿Por qué? Pasado, presente, futuro. Y les di otros textos de varios 3. Entonces, por eso Dios se nos presenta en 3. La plenitud de la deidad se nos presenta en 3. Entonces nosotros somos 3. ¿Por qué lo digo? Porque sé que hay personas que piensan que espíritu y alma son lo mismo. Yo no lo creo así y me baso en la Biblia, no en argumentos míos. Noten, y el mismo Dios de paz os santifica por completo, en la totalidad, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí que tengo estos textos, no son nuevos, pero vale la pena. Estoy sacando cosas del tesoro para ver si las cosas nuevas que estamos añadiendo están en armonía con las cosas viejas. Y voy a hablarles de la diferencia que hay entre el espíritu y el cuerpo. Esa es la más fácil, ¿verdad? Dice Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que si uno agarra para allá y el otro agarra para allá, son diferentes, ¿verdad? No hay ningún problema. Y agarra para allá porque dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. Y si regresa a donde fue formado, también regresa tal espíritu que lo formó. Diferencia entre el alma y el cuerpo. Bien, es fácil, porque Jesús dijo: no temáis a los, eso es Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Si se puede matar al uno y al otro no, son diferentes. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ahora viene la importante diferencia entre el espíritu y el alma. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como el punto aquí es partir el alma y el espíritu, hay que averiguar qué significa partir. La palabra es merismos en el griego. Significa separar, distribuir. Es la misma raíz que se usa en Mateo 12:25, donde dice Jesús: sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo el reino dividido. Si es un reino dividido, es que está separado, ¿verdad? Y contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero me gusta más lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Si los repartió entre todos, no son lo mismo, ¿verdad? Ok. Entonces, aunque somos trinos, nosotros también, el enfoque actual es en nuestra alma. Fíjense, menciona, como ya leí Eclesiastés, ¿verdad? Que el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué no menciona Dios al alma? Y ahí es donde algunos dicen entonces es porque se fue con el espíritu. Y en parte sí. El alma viene a ser, diría yo, hasta cierto sentido como los derechos inalienables que son inherentes a nosotros. No podemos separar nuestro ser humano de los derechos inalienables que Dios nos ha dado, excepto en caso de pecado, en caso de muerte, es donde el Señor separa, castiga, por así decirlo, los derechos. En 1 Corintios 6:20 también dice, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Si fuimos comprados, ¿qué fue comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él no reclama propiedad del alma. Y el alma es el centro de la voluntad, el centro de los pensamientos, el centro de las emociones. Por eso es que decimos que tenemos libre albedrío. Y lo que Dios quiere es que nosotros volvamos a ser un trino unido. Somos, humanamente hablando, una casa dividida. Y mientras no lo reconozcamos y empecemos a trabajar en unirnos, nos va a ir difícil, nos va a costar más. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que hubo la separación de Adán y el postrer Adán, como ya me han oído decir, el enemigo aprovechó ese vacío de poder y cambió. Y en la última plática hablamos que diabolos significaba traductor, y tradujo todas las palabras de Dios y les dio su propio significado. Y todos hemos sido enseñados en esa doctrina satánica. Por eso fue que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque los pensamientos de bien que tenía Pedro, los pensamientos de protección que tenía Pedro, venían del diccionario satánico. Esa forma de amar, esa forma de proteger, era según el diablo, no según Dios. Por lo tanto, se le tuvo que decir: aparte de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y le aclara: porque tu forma de ver, por lo que tú no pones la miras cosas, sino que en las de los hombres. Todos tenemos que comenzar por esa realidad, ir transformándonos conforme vayamos leyendo la Biblia y nos encontramos que la Biblia dice algo diferente a lo que hemos creído. Y como lo hemos creído por tanto tiempo, nos cuesta soltarlo. Y al costarnos soltarlo, recuérdense que Dios no va a pelear con nosotros. No va a estar gritándonos: pero ya te lo dije. Ni va a estar repitiéndose una y otra vez. Nosotros tenemos que entender: si Él lo dijo, eso es. Lo entienda o no lo entienda, porque mi razonamiento hasta ahorita no ha sido renovado en esa área en la que estoy inseguro. En lo que ya entendí que solo hay un Dios y que es bueno y que lo que Él desea es mi bien. Y por lo tanto, ¿cuál es mi primera convicción? Yo vivo con la convicción de que Dios es bueno, para siempre es bueno. Y cuando me pasa algo malo, aparentemente injustamente, yo sé que el equivocado soy yo, porque Dios es bueno. Entonces yo nunca cuestiono lo malo que me venga. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasó este accidente si lo que pasa es que yo iba a predicar el evangelio? ¿Por qué? No, yo nunca cuestiono a Dios. Le pregunto en qué estoy fallando. Le pregunto qué no estoy viendo. O le pregunto: Señor,
sembré mal, aunque haya sido por descuido. Pero nunca cuestiono que Él es bueno. Entonces, cuando el hombre pecó, como ya sabemos, lo que ocurrió fue que el espíritu se separó de Dios. El espíritu de Dios se separó del espíritu del ser humano. Tiempo atrás, muchos años atrás, escribí una pequeña novelita y en ella era de pilotos, a propósito, manejando una avioneta. Y decía yo que al principio el piloto y el copiloto en perfecta armonía andaban volando y todo, y ni modo, el avión funcionaba perfectamente porque le daban un mantenimiento adecuado. Pero que el enemigo logra engañar al copiloto o engañarlo y que el piloto queda paralizado, que logra cambiarle algo y lo paraliza, y entonces el avión es manejado solo por el copiloto. Y el copiloto es engañado por el enemigo y empieza a tener problemas el avión porque no le dan mantenimiento, etcétera, etcétera. Y lo basaba de esta manera. Dios se comunicaba con Adán de espíritu a espíritu. Y lo mismo con nosotros. Dios se quiere comunicar con nosotros que somos espíritu. Pero el pecado produjo una separación entre nosotros y Dios en el espíritu. Pero seguimos existiendo. Adán pecó, pero siguió caminando, o sea que el cuerpo no murió, y siguió pensando y argumentando, o sea que el alma no murió. El alma es, como digo, es como el disco duro, se me ocurre ahorita, el disco duro de la computadora. Ahí está toda la información guardada. Y lo único que dio fue la comunicación con Dios. Entonces no fue entrenada, nuestra mente fue llena, entrenada a pensar con el valor del mundo, a pensar con la enemistad de Dios. Y va a estar así todo el tiempo si nosotros no la renovamos. Por eso lo que habla aún de la salvación, cuando estaba leyendo lo de, pero eso como ya he sabido, eso sí me lo salto, ¿verdad? Cuando comió del árbol, comió del fruto prohibido, y entonces Dios le limitó el acceso al árbol de la vida. ¿Pero para qué lo hizo? Y a propósito, el árbol de la vida es una vez más esa vida, la vida de existencia, la vida de existencia. La que carece de razón. El árbol de la vida no era un árbol de que lo como y tengo vida eterna para siempre con la gloria del Señor. No, el árbol de la vida es lo como y tengo existencia eterna. Pero no es vida. Sigo pensando mal, sigo pensando de acuerdo a lo que fui presentado. Por eso es tan importante no simplemente pensar que al recibir así superficialmente el conocimiento de Dios, ya automáticamente tenemos vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa no es la vida del árbol del fruto de la vida. Entonces, la comunión fue y es en el Espíritu. Y quiere comunicarse con nosotros en el Espíritu. Pablo, el que más nos dejó enseñanza en la Biblia, nos dice claramente en Romanos capítulo 7, donde está hablando de su batalla personal, versículos 19 al 23. Porque no hago el bien que quiero. ¿Quién de nosotros no quiere hacer el bien? ¿Quién de nosotros que confiese a Jesús Señor y que diga creer en Dios no quiere? Todos lo queremos hacer, pero cuando choca el hacer el bien que Dios quiere con algo que nosotros hemos considerado que es lo bueno, entonces miramos a veces que lo que Dios llama bueno no suena tan bueno. Por ejemplo, ¿verdad? Decir, el que no quiera trabajar, que no coma. Uy, qué malo, qué frío, qué duro, qué falto de conciencia, qué corazón tan duro. Pero eso es lo bueno.
A los haraganes, ¿qué dice Proverbios? ¿Cuál es el trato con los haraganes? No les den de comer. Si no quiere trabajar, que no coma. Y hay proverbios que lo dicen. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se levanten a hacer lo que pueden. Tal vez piensan, es que yo pobrecito no puedo esto. Y por eso es que el Señor nos permite ver tanto ejemplo de personas sin manos, personas que con los pies hacen tantas cosas, manejan, comen y todo lo demás. No hay excusas de nuestra situación física si estamos renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra, y Él nos va dando la forma de salir adelante, estemos como estemos. No podemos nunca culpar a las circunstancias ni a las personas de la condición en la que estamos, porque a todos nos vienen las mismas aflicciones, dice el apóstol Pedro, y también Jesús en la parábola de los fundamentos. ¿Qué atacó a la casa que cayó? Saber cuán duro le cayó. ¿Qué le pasó a la casa que no cayó? Las mismísimas pruebas. No fue que a uno le cayó una prueba y a la otra no. Las mismísimas pruebas. ¿Cuál fue la diferencia? El fundamento, la senda antigua, las cosas viejas del tesoro son las que nos mantienen y nos sacan adelante. Entonces Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Óigame, el apóstol Pablo dice que está haciendo mal, sabe que está haciendo mal y lo hace. Esas son las batallas contra la carne que perdemos. No la guerra, las batallas. De igual manera, ganamos batallas contra la carne, pero la guerra no. El alma, como la carne y el alma son sinónimos. El alma no renovada es la carne. El alma no rescatada es la carne. Por lo tanto, la lucha entre la carne y el espíritu no es de la lucha contra tu Dios. El Espíritu Santo de Dios no pelea con nadie. Es la lucha el espíritu, que es Carlos Velázquez, y el alma de Carlos Velázquez. La lucha entre el alma y el espíritu está aquí, dentro de mí, dentro de mi cuerpo. Y en la analogía que comencé a contarles, es cuando revive o despierta el piloto y empiezan a manejar los dos. Pero es como en las películas en las que van dos peleándose dentro del camión, dentro del carro, y entonces el carro va de un lado para otro, viendo quién lo domina. Cuando domina el espíritu, van de una manera; cuando le pega el alma y la agarra para el otro lado. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Hay una batalla entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y el alma, entre nosotros. Sabemos lo que es bueno, todos lo sabemos, al menos lo básico, fundamental, pero no lo hacemos. Sabemos que la Biblia nos dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos, pero cuando me agarran de mala carácter, porque tuve un día difícil y todo, entonces después vemos eso, y tal vez el hijo quería mostrarme el dibujo que hizo en la escuela, ¿verdad? O algo así. Sabemos lo que es bueno y malo, pero el alma gana. El alma es fuerte y debemos de fortalecer el espíritu, entonces, con la palabra. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la carne, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es esa ley del pecado? Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Y quién es el que tiene esas pasiones combatiendo en nuestros miembros? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Podemos salir adelante en toda situación. Y recuérdense,
Dios no está tan interesado en el fin. Fíjense, humanamente hablando, tenemos que tener una meta. ¿Se recuerdan los libros de los 7 hábitos? ¿Verdad? ¿Del qué? ¿Del 7 hábitos? ¿Y cuál era el primero? Comience con el fin en mente. Bueno, uno de ellos, comience con el fin en mente. ¿Ah? Ahí está el fin, comience con el fin en mente. Hay que tener una meta. En todo decimos, si no sabes a dónde vas, cualquier camioneta te lleva, ¿verdad? En todo hablamos de la meta y de la meta, pero eso no es lo que Dios habla. Dios habla de el siguiente paso. Los pasos del hombre son ordenados por Dios. Y si damos los pasos ordenados por Dios, Él aprueba nuestro camino. No dice llegar a la meta. De hecho, me encanta el Salmo cuando dice, el que ande en el camino, no el que haya llegado a la meta. El que ande en el camino, ese me servirá. Entonces, si estamos caminando a la luz de la palabra de Dios, en nuestro desarrollo personal, en nuestra comunión con Dios, en nuestra relación matrimonial, nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con los hermanos de la fe, en nuestra relación en el trabajo en el que estamos, en la profesión que tenemos, en el deporte, en todo. Si estamos haciendo la voluntad de Dios en ese paso y el Señor permite que pase algo que nos lleve a su presencia, o Él mismo decide llevarnos ya a su presencia, nos van a juzgar no de si llegamos a la meta o no. Porque, hermanos, la Biblia dice claramente que ninguno de nosotros va a llegar a la meta. Porque la meta, predicaba acerca de la diferencia de estar satisfecho y estar contento. Y la forma en la que bromeaba con los encargados cuando me llevaban el cheque, porque anteriormente los cheques decía recibí conforme, ¿verdad? Y teníamos que firmar de que habíamos recibido. Entonces yo le decía, yo no puedo firmar eso. Dice que no es ese su salario. Sí, ese es mi salario. Y entonces, ¿por qué no puede? Porque no estoy conforme. No estoy conforme. Estoy contento. Estoy agradecido, pero no estoy conforme. El salmista dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Mientras no despierte a su semejanza, nunca estaré satisfecho. Y nunca habré llegado a la meta. Entonces debo de enfocarme. Cuando nuestra hija estaba saliendo del estado en el hospital y estaba todavía ahí pasando el que no salía, le recopilé una serie de cánticos para que los oyera, y eran cánticos viejos, cánticos que tienen un mensaje de enfocarnos en un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es todo lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mañana quizá no venga. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. También el otro canto de nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Muchas cosas no comprendo, pero sé quién conoce el futuro y Él mi mano sostendrá. Bien, todo eso habla de los pasos que debemos dar. Y ahí va a venir la otra cosa, ponernos de acuerdo básicamente en dos cosas. Número uno, ayer ya pasó. Todo mi pecado, todo lo que me avergonzaba, sigo pensando, sigo recordándolo, definitivamente. Pero ya no causa vergüenza en mí, causa gratitud, causa el deseo de servir más y más a Dios al ver de dónde me sacó y a dónde me ha traído. ¡Wow! ¡Qué Dios tan lindo! ¡Qué Dios tan grande! Y ayer tuve una experiencia tremenda. 1000 recibieron a Cristo, 500 se sanaron, todos los demonios corrieron. Ayer ya pasó. Tampoco puedo vivir de glorias pasadas.
No me hunden los pecados pasados, no me mantienen a flote las glorias pasadas, un día a la vez. Y nos exhorta a crucificar cada día. A leer los textos de un día un evangelio habla de crucificar la carne, el otro dice cada día. Para que sepamos, todos los días batallamos con el alma. Y especialmente si nuestra alma es astuta y toma la Biblia para justificar nuestra cosa incorrecta. Entonces, así que es peligroso luchar con un alma religiosa que sabe Biblia, porque la usa como el enemigo. Tírate, y el Señor dice que te va a recoger. Pruébalo. Ponernos de acuerdo con Dios en el pasado. Mi pasado, haya sido el que haya sido, ya está pasado. Lo único que puedo hacer al mirar al pasado es recordarme de dónde me sacó el Señor. Es recordarme de que ya lo vencí. Estoy vivo hoy, quiere decir que vencí lo que tenía ayer. Y enfocarme en el presente. Y el futuro. Una vez más, cada día tiene su propio afán, sus propias necesidades y circunstancias. Caminar en la voluntad de Dios hoy me asegura un buen futuro mañana. ¿Cómo va a ser? No sé, pero sé lo que tengo que hacer hoy. Y debo caminar hoy en lo que tengo. Y recordarles la última cosa. La Biblia dice, y aquí es donde entran los problemas doctrinales, ¿verdad? ¿De qué lado estoy yo? ¿De que la salvación se pierde o de que la salvación no se pierde? Eso me han preguntado. Y yo digo, de ninguno de los dos. ¿Cómo es posible? Bueno, Santiago 1:21. Por lo cual, y una pregunta, ¿a quién le está escribiendo Santiago? ¿A inconversos o a creyentes? Pues los llama hermanos, así que creo que a creyentes. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. A propósito, ¿qué es manso? Manso es el perro que ya no muerde, no, ese es Sholko. Manso es el Doberman y todo ese que puede hacer una sola mordida, pero que cuando el amo le dice quieto, siéntese, pum, se sienta. Manso es el que tiene todo el potencial de hacer algo, pero sabe sujetarlo. ¿Qué les parece a ustedes Moisés un poquito manso cuando agarra las tablas de la ley, las hace pedazos, las echa en el agua y les dice, tráguenselo ahora? ¿Les parece manso? Y dice que era el hombre más manso de la tierra. ¿Ok? Entonces, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea que a cristianos le está diciendo todavía sus almas no están salvas. La salvación es del alma. Nacer de nuevo es una cosa instantánea. Cuando uno reconoce que está muerto en delitos y pecados, reconoce que Jesús ya pagó el precio y que lo único que tenemos es que reconocer, sí, yo era uno de los deudores. Yo era uno de esos pecadores por los cuales moriste. Y reconozco que tú has pagado, entonces soy tuyo, me compraste. Uno nace de nuevo, porque es el espíritu que estaba muerto en sus delitos y pecados y ahora nace de nuevo para Dios. Pero el alma, esa no estaba muerta, esa no nació de nuevo, simplemente está con nuevo piloto. El alma lo manipula bastante. Y va a ser hasta que el niño se dedique a crecer y a crecer, que va a empezar a decir, espérate alma, yo recuerdo que la instrucción que me habían dado es esta. Sí, pero esta es mejor y podemos esto y lo otro. Alma, vamos a hacer lo que dice la instrucción. Y eso es lo que toma. Madurar en la palabra de Dios. Madurar en el escrito está. Para cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones digan algo, pero escrito está.
pero escrito está. Y entonces empezamos a reentrenar el alma. No es entrenar el alma, sino que es reentrenarla, porque está súper mal entrenada. Todos nos graduamos, ¿cómo le llaman? Cum laude o laude cum, no sé. con el entrenamiento satánico del alma. Pero ahora tenemos que aplicarnos en renovarla. Y como es en boca de 2 o 3 testigos, primera de Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es el fin? La meta. Obteniendo la meta, el propósito de tener fe. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No somos salvos. Estamos en el curso de salvación del alma. Y estamos entregando nuestras tareas a tiempo. Estamos respondiendo bien a los exámenes que nos hacen. Pero no se ha cerrado el curso, no ha terminado el año escolar. No nos han dado el título de aprobado. Y cualquier cosa puede pasar en el camino y no terminar el curso. Entonces, la salvación del alma es nuestra tarea. Y claro, ahora puedo agarrar este texto de una manera diferente para aplicarlo a lo que acabo de decir. Debemos amar a nuestro prójimo, definitivamente, como a nosotros mismos. Estamos preocupados en la salvación del prójimo y es necesario. Es necesario salvar al prójimo en lo más que podamos. Pero ¿qué estamos haciendo para salvar nuestra alma? ¿Cuánto tiempo y cuánto esfuerzo le dedicamos a la salvación de nuestra alma? En muchos casos se encuentra uno con la persona que lo guió a Cristo, con la persona que tal vez fue su maestro, su líder, y ya no está caminando en los caminos del Señor. Y fue el que nos guió a Cristo, fue el que nos habló del poder salvador, redentor de Dios. Fue la persona más preciosa en un sentido, porque nos trajo al conocimiento de la vida eterna. Y ahora ya no anda caminando allí. ¿Qué? ¿No fue sincero cuando recibió a Jesús como Señor? ¿Qué? ¿Aparentó nada más ser cristiano? No, convirtió su corazón y se empiezan a buscar un montón de excusas para decir que no nació de nuevo, que no era buen creyente, que no era sincero. Cuando la Biblia lo que dice es, no salvó su alma. No transformó su entendimiento. Y eventualmente, como digo, el alma es fuerte. Lleva mucha ventaja sobre nosotros en nuestro espíritu, porque ha estado más años y en más circunstancias siendo entrenada por el enemigo. Y mientras no cambiemos de escuela, mientras no empecemos a tomar cursos extra para fortalecer el espíritu, el alma va a seguir gobernando. Entonces, Dios desea nuestro bien. Estamos todos de acuerdo. Y no hay nada imposible para Él. Y nos está diciendo en el texto original que comencé, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. ¿Cómo? Así como prospera tu alma, ya puso en nosotros la condición de cuán rápido prosperamos, de cuán rápido sanamos, de cuán rápido encontramos la paz de nuestra alma. Depende de nosotros. Por eso me recordé de Jim Durkin, predicador, pastor, buen pastor, conocedor de la Biblia. Cada vez que él venía a Guate a predicar, era tremendo.
Él enseñó unos conceptos muy lindos, así como el de entrenando tu alma, el otro de propósito y visión, de que el propósito eterno de Dios, y varios conceptos así muy especiales. Pero era hombre de negocios y llegó un momento en que hubo conflicto entre los negocios y el matrimonio, entre los negocios y la iglesia, y no por pecado de adulterio o por algo así, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Uno piensa que con no cometer esos pecadotes obvios y que todos conocen, uno anda bien. Pero hubo fricción, se divorciaron, los hijos se amargaron y él mismo se frustró. Y hasta cierto punto le reclamó a Dios. Y Dios en su misericordia le respondió. Y entonces comenzó de nuevo a entrenar su alma, a reentrenar su alma, a desechar lo malo y a retener lo bueno. Y dejó un legado. Un matrimonio que terminó bien, unos hijos que están en el ministerio, en fin, se pudo reentrenar el alma. Reevaluémonos para considerar por qué estamos dando con esto o con aquello. Hemos ido a la palabra de Dios para ver qué dice al respecto. Hemos ido a ver si no le estamos añadiendo, pero sabemos a lo que hemos ido. Y asegurémonos de qué diccionario vienen las definiciones. ¿Viene de la palabra de Dios o de la traducción del diablo? Porque Dios está de nuestro lado y el deseo de Dios es nuestra prosperidad. Pongámonos de acuerdo con Dios y hallaremos descanso para nuestra alma. Amén. Padre, gracias por ese tesoro viejo. Padre, gracias por ser tan bueno, por ser tan paciente y vernos con ojos de misericordia y enviar un refrigerio, enviar algo que nos recuerde que tú estás con nosotros y que solo necesitamos mirar para el otro lado, que a donde nos está llevando nuestra alma, y ver que sí, tú vas al otro lado. Tú caminas con nosotros, ordena nuestros pasos, aprueba nuestro camino cuando nos volvemos a ti. Nos conoces a cada uno de nosotros por nombre, tienes contado los cabellos de nuestra cabeza, conoces lo más profundo de nuestro ser, aún aquello que nosotros no conocemos. Por lo tanto, solo tú eres el que puedes enseñarnos el camino, la verdad y la vida. Tuyo es el cuerpo que has comprado y redimido. Tuyo es el espíritu que has comprado y redimido. Te entrego mi alma, Señor. Pero sé que tú no quieres que te la entregue, sino que te la entrene, que la reentrene. Sé que tú quieres que mi alma se quede con tu cuerpo y con tu espíritu y que aprenda a caminar en obediencia y en armonía con ellos. Y te doy gracias por la luz que nos estás trayendo, para que podamos glorificarte con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, por los méritos de la sangre vertida en el Calvario. Y en el nombre de Jesús. Amén.